La privación de la libertad es algo inmediato, ¿no? Visible y, sobre todo, profundamente lesivo, a diferencia de otros derechos que quizás se ven afectados poco a poco. Que te quiten la libertad es un acto, bueno, un acto directo y contundente del poder del Estado. Hoy vamos a explorar precisamente esa tensión, la que existe entre la necesidad del Estado de mantener el orden y el derecho, yo diría que el más básico, de una persona a ser libre. Tenemos sobre la mesa varios análisis sobre la libertad personal, sobre las garantías judiciales, todo desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. La misión de hoy es desgranar cómo se ha construido un sistema reforzado para proteger este derecho. Y el punto de partida es una idea muy potente. La libertad es la regla, su privación, la excepción. Exacto. Y esa idea, que parece tan sencilla, en realidad lo cambia todo. ¿En qué sentido? Pues implica que existe una presunción de libertad. O sea, no es la persona la que debe demostrar que merece estar libre. Es el Estado el que tiene que justificar con argumentos muy sólidos y muy específicos cada minuto que la priva de libertad. La carga de la prueba, digamos, recae siempre en el poder. Entiendo. Si no hay una justificación jurídica estricta, la persona tiene que estar en la calle. Punto. Vale. Y aquí es donde las fuentes que hemos analizado introducen una distinción que a mí me parece crucial. Hablan de detenciones ilegales y detenciones arbitrarias, que al principio la verdad pensé que eran lo mismo, pero no. Es que esa es una de las claves de todo el sistema. Una detención ilegal es, fácil de entender. Es la que va en contra de la propia ley del país. Por ejemplo, Por ejemplo, si la ley dice que solo puede detener la policía y lo hace un militar, pues es ilegal. Pero el concepto de arbitrariedad va mucho, mucho más allá. Y es la gran aportación del derecho internacional. espera un momento. ¿Me estás diciendo que una detención puede ser perfectamente legal según la ley de un país y aún así ser una violación de los derechos humanos a nivel internacional? Justo eso. Es una idea potentísima. Imagínate una ley que permite detener a alguien por, no sé, actitud sospechosa, sin definir qué es eso. Claro, una ley muy vaga. Exacto. Una detención basada en esa ley sería técnicamente legal a nivel interno, pero el derecho internacional la considera arbitraria, ¿Por qué? porque es imprevisible, es desproporcionada o simplemente irrazonable. Es una barrera contra el abuso que se disfraza de legalidad, contra esas leyes que son básicamente un cheque en blanco para el poder. No basta con la legalidad formal. Se exige una legalidad material, una justicia real. Efectivamente. Entiendo. Entonces el Estado no solo necesita una ley, necesita una buena ley, clara, precisa, que no dé pie a abusos. Vale, asumamos que existe esa buena ley. ¿Qué pasa en el momento exacto en que detienen a alguien en la calle? ¿Qué se activa? Se activa un escudo de derechos de forma inmediata. No horas después, no. En ese mismo instante. ¿Y qué es lo primero? Lo primero es el derecho a ser informado. De forma clara, que se entienda, de las razones de la detención. No vale un venga con nosotros. Tienen que decirte le detenemos por esto y esto. Y en segundo lugar, y esto es fundamental, el derecho a contactar con un abogado. Con el abogado que tú elijas. Y también con la familia, ¿no? Se menciona el derecho a comunicarse con el exterior. Me imagino para evitar esa sensación de haber desaparecido del mapa. Por supuesto. Es que, pensemos en lo que significa para una persona estar incomunicada. No es solo que no puedas preparar tu defensa, es el terror de no poder decirle a tu familia estoy bien, estoy aquí. Esa angustia es en sí misma una forma de coacción. Por eso mantener a alguien incomunicado es tan grave. Claro. Estos derechos no son formalismos, son la primera barrera real contra el abuso. Permiten que el control judicial se active desde el minuto 1. Entiendo. El abogado y la familia son los que pueden dar la voz de alarma. Vale, entiendo las reglas para la detención. Pero el verdadero agujero negro, o al menos lo que más debate genera, es lo que viene después, la prisión preventiva. A veces da la sensación de que es una condena antes del juicio. Es que esa es la percepción general, y es justo lo que el sistema de derechos humanos intenta combatir con todas sus fuerzas. Los análisis son tajantes en esto. La prisión preventiva no es, bajo ninguna circunstancia, una pena anticipada. Y tampoco una herramienta de seguridad ciudadana para calmar a la gente. Tampoco. Es una medida cautelar, la más extrema de todas y, por tanto, excepcionalísima. Es el último recurso.
Suena muy bien en la teoría, pero en la práctica, con la alarma que generan ciertos delitos, ¿es realista pedirle a un juez que ignore la gravedad del crimen para decidir si alguien va a prisión preventiva? Es que no se le pide que la ignore, se le pide que no sea lo único que valore. Y aquí hay una frase en el material que es clave. La gravedad del delito no basta por sí sola para justificar la prisión preventiva. O sea que no es suficiente. No basta por sí sola. Y esto choca con la intuición de mucha gente, ¿eh? Pero es la piedra angular de la presunción de inocencia. Entonces, ¿qué más hace falta? ¿Cuál es, digamos, la lista de requisitos que un fiscal debe demostrar? Son 3 requisitos, y tienen que darse los 3. Si falta uno, la persona debe ser puesta en libertad. Quizá con otras medidas, pero no en prisión. Vale. El primero. Deben existir indicios serios, fundados, de que esa persona cometió el delito. No valen meras sospechas. Ok. Debe demostrarse que existen riesgos procesales concretos. Y aquí solo hay 2 válidos. Un riesgo real de que la persona se fugue o un riesgo demostrable de que va a obstruir la investigación. Amenazando testigos o destruyendo pruebas, por ejemplo. Exacto. Y no vale con decir es que podría fugarse. Hay que demostrar por qué esa persona en concreto podría hacerlo. Porque no tiene arraigo, porque ha intentado salir del país, lo que sea. Vale. ¿Y el tercero? ¿Cuál es? El tercer requisito, que a menudo se olvida, es que no exista ninguna otra medida menos lesiva que pueda cumplir el mismo fin. Como una fianza, por ejemplo. Una fianza, un arresto domiciliario, la obligación de presentarse en el juzgado cada semana. La prisión es la última opción, cuando todo lo demás se ha descartado porque no serviría. Solo si se cumplen esas 3 condiciones, la prisión preventiva es legítima, únicamente por un juez. El juez tiene que preguntarse cada cierto tiempo, ¿siguen existiendo las razones que la justificaron? Claro. Porque si el riesgo de fuga desaparece, la prisión debe cesar. Hay una cita en los documentos que es demoledora. La demora judicial no puede pagarse con libertad ajena. Es muy potente. Si el sistema de justicia es lento, el coste no puede recaer en la espalda de una persona que, recordemos, sigue siendo inocente. A ver, que me aclare. Tenemos reglas muy estrictas para detener y unas aún más estrictas para mantener a alguien en prisión preventiva. Pero, ¿quién vigila que todo esto se cumpla? ¿Quién es el árbitro? El juez. Un juez independiente e imparcial. Ajá, toda persona detenida tiene que ser llevada sin demora ante un juez. Y ese control no puede ser un mero trámite, ¿eh? Un sello para validar lo que ha hecho la policía. Debe ser un examen real, a fondo, de la legalidad y sobre todo de la arbitrariedad de la detención. El juez tiene el poder y el deber de ordenar la libertad inmediata si no se cumplen los requisitos. Es la barrera institucional frente al abuso. Y la herramienta para activar esa barrera, el botón de emergencia, por así decirlo, es el famoso habeas corpus. Es la garantía judicial por excelencia. Pensemos en ello como una llamada de emergencia al sistema judicial. ¿Cómo funciona? Permite que cualquier persona detenida, o alguien en su nombre, un familiar, su abogado, puede exigir que la lleven físicamente ante un juez. Y el juez entonces le pregunta a la autoridad, dígame dónde está esta persona, por qué la detuvo y con qué base legal. Obliga al Estado a dar la cara y a justificar sus actos. Es el antídoto más poderoso contra las detenciones secretas. Pero, como todo, me imagino que no basta con que exista en la ley, ¿no? Claro, de nada sirve un habeas corpus que tarda semanas en resolverse. Tiene que ser un recurso sencillo, rápido y, sobre todo, efectivo. Si un juez ordena la libertad de una persona y la policía tarda 2 días en cumplir la orden, ese habeas corpus no ha sido efectivo. Vale. Imaginemos que se han cumplido todos los pasos. La detención fue legal, no arbitraria. Un juez ha decretado una prisión preventiva justificada. Una vez que una persona entra en prisión, se suspenden sus otros derechos. Se convierte en un ciudadano de segunda. En absoluto. Y este es otro punto fundamental. La privación de libertad solo afecta a eso, a la libertad de movimiento. El resto de los derechos humanos permanecen intactos. De hecho, ocurre algo paradójico. El Estado asume lo que se llama una posición de garante reforzada. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que como el Estado tiene el control total sobre la vida de esa persona, tiene una obligación mayor de protegerla. Vale. Esto tiene consecuencias muy prácticas. El Estado es responsable de la salud del recluso, de su alimentación, de que no sufra violencia. Si a un preso le pasa algo, la responsabilidad última es del Estado. Hay una frase en los análisis que lo resume todo. La prisión no suspende la dignidad. Entiendo todos los principios, de verdad,
Suena como un sistema muy garantista. Pero, y aquí vuelvo un poco a la crítica. Los análisis que tenemos también reconocen que los estados a menudo argumentan que estas garantías tan estrictas dificultan la lucha contra el crimen organizado o el terrorismo. ¿Cómo se responde a eso? Se reconoce porque es una tensión real. Los estados están bajo una presión enorme para garantizar la seguridad. Y en contextos de inseguridad, la tentación de usar la presión preventiva como una respuesta rápida y que parece eficaz es muy grande. Es una medida popular, ¿sabes? Da la sensación de que se está haciendo algo. Una especie de populismo punitivo. Exacto. Pero los análisis advierten que esa es una solución falsa y peligrosa. Hay una advertencia muy clara. El encarcelamiento masivo y preventivo no produce justicia, produce arbitrariedad estructural. Es una afirmación muy dura. Lo es. Se argumenta que buscar la eficacia penal a costa de las garantías no fortalece al Estado, sino que lo debilita, porque erosiona el Estado de Derecho, que es su pilar. Al final, un sistema que abusa de la prisión preventiva no es más seguro, es menos justo. Y un Estado injusto es, a la larga, un Estado más débil. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿cuál es el gran mensaje? La idea central de todo este entramado. Que el sistema de garantías judiciales no es un conjunto de obstáculos para la policía o los fiscales, es el núcleo de protección de la persona frente al poder más grande que tiene el Estado, el poder de encerrarte, ¿no? Desde la información al detenerte hasta la revisión de la prisión preventiva, está diseñado para que el poder se ejerza de forma controlada, justificada y excepcional. En resumen, la privación de libertad solo es legítima si cumple con esa triple condición que hemos ido viendo: una legalidad estricta, una excepcionalidad real y un control judicial que sea rápido y efectivo. Esa es la conclusión. O se cumplen esas reglas o el encierro es ilegítimo. Hay una reflexión final en el material que es muy potente. Dice así: en el derecho internacional de los derechos humanos, cada día de privación de libertad exige una razón jurídica renovada. Sin ella, el encierro se convierte en violación. Es una idea increíblemente exigente, ¿eh? No basta con justificarlo el primer día. Hay que justificarlo cada día que pasa. ¿Cada día? Y esto nos deja con una pregunta en el aire para reflexionar. Si la libertad es la norma y la prisión la excepción, ¿cómo mide una sociedad la validez de cada una de esas excepciones que permite? Y sobre todo, ¿qué dice sobre esa sociedad la frecuencia con la que recurre a ellas?